Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al canal de YouTube de la comunidad de BAES, donde hablamos de distintos temas que tienen que ver con el mundo del doctorado, el mundo académico y en general con el mundo de la investigación. Si recordáis, la semana pasada hicimos un breve recorrido rememorando de dónde viene y cuál es el origen de la comunidad de BAES. Esta semana vamos a hablar de un tema totalmente distinto, volvemos a los vídeos totalmente prácticos y útiles para vosotros, o al menos esa es mi intención, y vamos a hablar de mis trucos y mis aprendizajes para hacer mejores exposiciones, tanto en congresos, a la hora de defender vuestros TFM, vuestros TFGs, o incluso vuestras tesis. Os voy a hacer un recopilatorio de lo que a mí me ha servido hasta ahora, de lo que a mí me ha ido bien, y como siempre os dejo enlaces útiles aquí abajo y cualquier sugerencia, comentario, aclaración o vuestros trucos que usáis vosotros me los podéis dejar en los comentarios y yo os contesto. Sin más, vamos allá. En primer lugar, y esto alguna vez ya lo he comentado por el blog, mi lema principal a la hora de hacer una exposición y preparar el PowerPoint, el Prezi o el material de apoyo que vais a usar es que menos es más. Aunque parezca mentira y aunque a mucha gente le cueste, poner mucha letra, hablar demasiado, poner grandes párrafos en las diapositivas, siempre es muy engorroso y al final yo creo que eso acaba perjudicando al conjunto global de nuestra exposición. Cuando me refiero a menos es más, por tanto, me estoy refiriendo a usar pocas letras, a que nuestro discurso cuando hablamos también sea corto y también a usar pocas diapositivas. Para que entendáis esto mejor, yo lo que tengo en mente o la filosofía que tengo en mente cada vez que hago una exposición es que en esa exposición no se trata de contar todo mi trabajo. Es decir, cuando hago la exposición de mi tesis, no se trata de contar toda mi tesis. Cuando hago la exposición en un congreso del último artículo que estoy escribiendo o de los últimos hallazgos que he hecho en mi grupo de investigación, no se trata de contar todos los hallazgos de mi grupo de investigación. Cuando expongo mi TFM o mi TFG, no se trata de contar todo el trabajo final de máster, todo lo que he hecho durante el año o todo lo que he hecho en mi trabajo final de grado. No se trata de contarlo todo. Se trata de contar lo más relevante y de contar aquello que has aportado tú, lo que es nuevo, lo que es relevante y que tú has añadido a aquello que ya existía. Entonces, si tenemos esto en mente, nada más que con esa idea, ya podremos recortar muchísimas cosas que obviamente en el trabajo, en el documento, tienen que aparecer, sea en la tesis, sea en el artículo, sea en el proyecto del TFM o del TFG, tienen que aparecer, pero que el día de la exposición no es necesario, ya que la gente puede acudir a ese documento y se lo puede leer. Lo importante entonces es contar nuestra aportación, aquello relevante que antes de hacer nuestro trabajo pues no existía o nadie había contado y que a partir de que hacemos nuestro trabajo pues ya sí que existe porque lo hemos encontrado nosotros. Si os viene bien y os sirve de guía, os puedo decir que yo aproximadamente uso como mucho 3 puntos por diapositiva, o sea, 3 apartados, digamos, y cada cual de esos apartados que no tengan más de 6-7 palabras. Es decir, que se trate exclusivamente de una frase. Y si en vez de 3 apartados o 3 puntos tenemos solamente 2, muchísimo mejor. En cuanto a diapositivas, yo no recomiendo que haya más de unas 15. También dependerá de lo que estéis contando y del tema y del área de conocimiento que estéis vosotros trabajando. Pero yo no recomiendo nunca más de 15 diapositivas, 2 o 3 puntos por diapositiva y de vez en cuando añadir alguna imagen, alguna gráfica, que no solamente te ahorre explicar muchas cosas en el documento, en el Prezi que estés haciendo o en el PowerPoint, sino que además también sirva para cambiar y para atraer la atención de la gente y estar modificando entre texto y alguna gráfica, alguna imagen. Como consecuencia de esto, ¿qué conseguimos? Pues bien, conseguimos que la gente no se aburra y conseguimos captar su atención. La idea que subyace a esto que estoy explicando de no poner más de 2 o 3 puntos por diapositiva, no usar más de 15 diapositivas y solamente poner pues, frases que tengan como mucho 5 o 7 palabras, es que la gente ni tan siquiera ya ponerles en la diapositiva lo más importante o aquello que resuma nuestra idea, sino simplemente alguna frase que refuerce nuestros argumentos, que refuerce lo que estamos diciendo, que refuerce o complemente aquello que tenemos en la cabeza o aquello que estamos diciendo en ese momento. De esta manera, cuando la gente presta atención al PowerPoint o al Prezi, leerán una frase que obviamente tiene que ver con nuestro trabajo, pero que ni siquiera es esencial, que cuando la lean van a decir, ¿esto qué quiere decir? ¿A qué viene a cuento esta frase? Y una vez que tú estés explicando la frase, cobre sentido, porque llega un momento en que tu explicación
o de tu explicación se pueda desprender aquello que está escrito y tome sentido. De esta manera, la gente estará muy atenta a lo que tú estás diciendo porque les falta información y con lo que tienen en la diapositiva pues no saben exactamente a qué te estás refiriendo o qué es lo que estás queriendo decir. Un tercer punto importante es hacernos un guión previo. Cuando hagamos una exposición, tener un guión previo nos va a servir para dos cosas. En primer lugar, para saber lo que tenemos que poner en las diapositivas, cuántas diapositivas vamos a tener que usar y qué vamos a contar en cada una de ellas. Y luego ese guión lo vamos a reutilizar el día que hagamos nuestra exposición para tenerlo como una pequeña chuleta o un pequeño apunte de los puntos más importantes de aquello que tenemos que ir diciendo por si en algún momento se nos va la cabeza, se nos olvida, nos quedamos en blanco, o por si somos muy tímidos o estamos inseguros al hablar en público, para echarle un vistazo rápido así con la cabeza y poder volver al punto al que estábamos o recordar aquello que tenemos que decir. Por último, y en relación al punto anterior, es importante también ensayar mucho. Y ensayarlo sobre todo para poder ajustarnos al tiempo del que disponemos. En un congreso no solemos tener más de 10 o 15 minutos para explicarlo todo, con lo cual es muy importante ensayar porque muchas veces si no ensayamos creemos que vamos sobrado de tiempo y luego entre que nos trabamos, entre que a lo mejor empezamos tarde o que el congreso va muy justo de tiempo y nos recortan tiempo, pues tenemos un tiempo muy justo. Además, siempre es mejor que sobre tiempo, y aquí vuelvo a la idea del menos es más, para luego poder discutir, hacer preguntas, que la gente te pregunte por lo relevante y lo más interesante que ellos han encontrado, a estar tú explicando una cosa que a lo mejor no es lo que a ellos les interesa y lo que a ellos les interesa les ha llamado la atención, lo has pasado por alto o lo has explicado muy rápidamente. Yo creo que donde de verdad se aprende es en el tiempo de discusión y es en el tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, si ensayamos mucho, vamos a poder aplicarnos mejor o ajustarnos al tiempo del que disponemos. También es importante, pues en función ya de la facilidad que tenga cada uno para hablar en público, bien que te aprendas el discurso de memoria, aunque puede quedar un poco artificial o superficial el estar diciendo en voz alta algo como si estuviese escrito, o bien hay gente que no le gusta nada hablar en público y lo que hace directamente es leer los folios. Yo lo de leer los folios no lo veo mal siempre que se haga con cierta cadencia y cierto estilo, que no parezca que estás todo el rato con la cabeza para abajo leyendo el folio, sino que también seas capaz de levantar la cabeza, mirar al público, un poco gesticular y ser capaz de empatizar con ellos a la vez que vas leyendo. Yo, en mi caso, tengo la suerte de que a mí hablar en público pues me encanta y es una cosa con la que siempre me he desenvuelto muy bien, con lo cual yo nunca me he aprendido de memoria un discurso y con las ideas claves del PowerPoint más el guión que me he hecho para ensayar y el guión que también he usado para hacer el PowerPoint, con eso y ensayarlo, me aprendo directamente las 4 ideas clave que luego si alguna me falla, siempre tengo el PowerPoint delante para echarle un vistazo y recuperar rápidamente la idea que se me ha ido de la cabeza. Con lo cual esto ya depende un poco de cada persona, del estilo que tengáis vosotros. Y bueno chicos, pues esto es todo. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya sido útil. Como os decía al principio, si tenéis cualquier duda, comentario, sugerencia o me queréis dejar vuestros aprendizajes para la hora de exponer, me los dejáis aquí abajo. Y cualquier cosa que queráis decirme, también me podéis escribir. Como siempre, si os ha gustado, por favor, darle a like, suscribíos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.